Bendito tú eres, Señor. Tocamos hoy las puertas del cielo y de tu corazón para que nos hables, nos ministres, que tu palabra caiga, Señor, sobre nosotros y de ese fruto apacible, ese fruto bondadoso que cumple el propósito por el cual tú le envías en esta mañana, Señor. Que no sea palabra de hombre, sino que sea tu palabra en nosotros. Que no sea consejo de hombre, sino tu consejo en nosotros, en el nombre de Jesús. Y te prometeremos a ti la gloria, la honra por siempre. Espíritu Santo de Dios, ven y limpia nuestros corazones. Lava nuestras vestiduras, quita la inmundicia y todo lo que estorbe para tener un encuentro contigo, Señor. Dígaselo con todo su corazón. Que toda carga, pensamiento, molestia sea llevada a la cruz en esta mañana. Y permite que hoy podamos descansar en esos delicados pastos que tú prometiste en el Salmo 23. Pues tú eres nuestro pastor y nada, diga conmigo, nada nos faltará. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, antes de comenzar la enseñanza, quiero ilustrarla con una famosísima historia que los adultos conocemos, no sé si los jóvenes la conozcan, y titula El pastorcito mentiroso. ¿Han escuchado esa historia? El pastorcito mentiroso. Y así mismo le titulé a la palabra, así mismo quedó. Así que si usted no la conoce, quiero que le preste toda su atención para que a través de esa enseñanza podamos ir a la palabra de Dios. Había una vez un pastorcito que cuidaba el rebaño en la cima de la colina. Él se encontraba muy aburrido y para divertirse se le ocurrió hacer una broma a los aldeanos. Luego de respirar profundo, el pastorcito gritó. Levanten la mano los que están aburridos con su vida hoy. ¿Ninguno está aburrido? ¿No vinieron? ¿Todos están contentos? Bueno. El pastorcito gritó: ¡Lobo! ¡Lobo! Hay un lobo que persigue las ovejas. Los aldeanos, corriendo atemorizados, llegaron para ayudar al pastorcito y ahuyentar a aquel lobo. Pero al llegar a la cima de la colina se dieron cuenta que no había ningún lobo. Entonces el pastorcito echó a reírse y al verlos a todos enojados no hacía sino burlarse de ellos. Y ellos le dijeron: no grites más, lobo, porque no hay ninguno en este lugar. Dijeron los aldeanos y enojados bajaron nuevamente colina abajo. Luego de pocas horas el pastorcito, nuevamente aburrido, decidió hacer la broma y gritó nuevamente: ¡Lobo! ¡Lobo! Y el lobo está persiguiendo a las ovejas. Los aldeanos corrieron y subieron a cuesta a la colina y cuando llegaron se dieron cuenta que no había ningún lobo. Al ver que no había ninguno, dijeron pastorcito con severidad: no grites, porque no hay ningún lobo. Hazlo cuando en realidad el lobo esté persiguiendo a las ovejas. Mas el pastorcito seguía revolcándose de la risa mientras veía a los aldeanos volver a bajar la colina una vez más. Más tarde, llegando la noche, el pastorcito vio a un lobo cerca de su rebaño y ahora sí asustado gritó tan fuerte como pudo: ¡Lobo! ¡Lobo! Y el lobo persiguiendo a las ovejas, pero ninguno de los aldeanos le creyó. Pensaron que estaba tratando nuevamente de engañarlos y esta vez no acudieron en su ayuda. El pastorcito no pudo contra el lobo y lloró inconsolablemente mientras veía al lobo huir, destrozando a todas sus ovejas. Al anochecer el pastorcito regresó a la aldea y les dijo a todos: el lobo apareció en la colina y ha escapado con todas las ovejas. ¿Por qué no quisieron ayudarme? Entonces los aldeanos respondieron: te hubiéramos ayudado, así como lo hicimos antes. Pero nadie cree en un mentiroso, incluso cuando dice la verdad. Péguese esto acá. Nadie cree en un mentiroso, incluso cuando dice
la verdad. Amén. De aquí va a partir la historia. ¿Por qué? Porque es una realidad. Amén. Cuando la mentira está en nuestros corazones, cuando la mentira es una realidad en nosotros, por más deseos de hacer, de mostrar o de tratar de ilustrar una verdad, no hay nadie que nos vaya a creer. Amén. Así que hoy no vamos a hablar de la iglesia, para que usted se sienta tranquilo, se relaje. Hoy vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo que está en este lugar le va a glorificar a Él en el nombre de Jesús. ¿Cuál fue la primer prueba que tuvo Jesús? Mientras compartimos la enseñanza, quiero que grabe aquí lo que decía la enseñanza del pastorcito. El mentiroso, aunque diga la verdad, nadie le cree. ¿Listo? Póngala allí como sello. Ahora, ¿cuál fue la primer prueba que tuvo Jesús? ¿Cuántos recuerdan esa primer prueba que tuvo nuestro Señor Jesús? ¿Cuál? La tentación. Después de ser bautizado, ¿recuerdan? El Espíritu viene sobre él. El mismo Espíritu lo lleva al desierto, donde ayuna 40 días, 40 noches, y viene la tentación. Y quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 1. Si usted siente que la persona que está a su lado lo está distrayendo, hágase al otro lado, pero no deje que Satanás robe la semilla. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 1. Amén. Entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Escuche muy bien lo que dice allí. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? ¿Cuál espíritu? No. Claramente en sus Biblias, espíritu aparece con E mayúscula. ¿Sí o no? Miren las Biblias. Y los que estudian la palabra saben que si la E es mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Él mismo lleva a Jesús ¿a dónde? Al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le contestó: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, versículo 10, Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. Tres tentaciones, tres intentos de parte de Satanás contra Jesús para que se dañara el plan de Dios. Amén. ¿Cuál fue el primero? Jesús viene de ayuno, Jesús está con hambre, está desesperado su cuerpo, está quebrantada su alma, y le ofrece que convierta las piedras en pan. ¿Jesús podía haber hecho esto? Sí. Más de pan no vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segundo, échate abajo, porque escrito está, Dios mandará a su ángel por ti. Y Jesús le respondió: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Tercero, le ofrece todos los reinos del mundo si postrado le adora y le sirve. Y Jesús respondió: solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Ahora quiero preguntarte algo. Cuando Satanás le ofreció todo esto a Jesús, ¿decía la verdad o decía la mentira? ¿Por qué?
Satanás decía la verdad y tenía todo eso a cargo para dárselo ¿a quién? A Jesús. Pero el Padre, recuerdan que el Padre le había prometido, el Padre había hecho todo lo que hiciste, se lo hizo ¿para quién? Para Jesús. Colosenses dice que todo fue creado por Él y para Él. Pero analicen lo siguiente: Satanás intentó pastorear a Jesús siendo un mentiroso con una verdad. Vuelvo y repito, Satanás intenta pastorear a Jesús porque le dice: haz esto y te doy esto. Amén. Eso es pastorear. Así que el pastorcito mentiroso de la historia va a ser ¿quién? Él, ya tú sabes. Él intentó pastorear a Jesús diciéndole la verdad, siendo el príncipe de la mentira, como dice la palabra. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? La Biblia dice que Él es mentiroso desde el principio. Amén. Dice la Biblia que con la misma palabra también tentó ¿a quién? A Eva. ¿Recuerdan cuando se le acerca Satanás a través de la serpiente y le dice: con que Dios os ha dicho, no tomarán de este fruto de aquel árbol, ¿verdad? Con que Dios quiere decir que Dios lo había dicho, ¿sí o no? O sea que el pastorcito mentiroso con la verdad intentó pastorear a Eva y lo logró, pero ahora lo intenta ¿con quién? Con Jesús, con una verdad, y lo tenta de tal manera ofreciéndole todo lo que él tenía a cargo. La pregunta es: si Satanás tentó a Jesús, ¿Jesús podía haber caído en la tentación? Claro, porque si no la historia no fuese pasado así. Por eso les dije al principio, el Espíritu llevó ¿a quién? A Jesús al desierto para probar su corazón, para afirmar de qué estaba hecho, para moldear en él un carácter del Padre en imagen y semejanza. Por eso fue el propósito. Amén. Así que este pastorcito mentiroso con una verdad intenta dañar el plan en aquella conversación. Si usted conoce un poco de la Biblia, se va a dar cuenta que en esta conversación no fue cualquier conversación en la tierra. Estamos hablando de que hay un enfrentamiento de dos reinos: el Hijo de Dios, que está en semejanza de hombre siendo el mismo Dios, y Satanás, que está en la tierra en un encuentro con Jesús. La Biblia dice claramente que este encuentro lo tienen en la tierra, en un desierto. Se están enfrentando dos reinos: el reino del bien y el reino del mal. Y en una conversa tan simple como está registrada en la Biblia, un enfrentamiento de palabras. Te pregunto, ¿usted se imagina si Satanás le hubiera sacado la piedra a Jesús y hubiese habido una guerra física? ¿Qué hubiese pasado allí? En una guerra física entre dos reinos. ¿Ustedes recuerdan cuando Pedro le quita la oreja a Malco, aquel soldado? ¿Sí se acuerdan de esa historia? Y Jesús le dice: guarda la espada. ¿Acaso no crees que si yo oro a mi Padre me enviará legiones de ángeles a defenderme? ¿Sí se acuerdan? En aquel monte donde van por Jesús ya a arrestarlo. Legiones de ángeles tenía Jesús a favor para tener una guerra física con Satanás. Tenía al ángel Gabriel, al ángel Miguel. Tiene todo el poder Jesús, el respaldo de Dios para un enfrentamiento físico. Pero en Mateo 4 dice que el enfrentamiento fue de palabras. Diga conmigo, palabras. A ver quién va a ganar, quién ofende más, quién irrita más. Que eso es una realidad que vivimos nosotros a diario, ¿verdad? Toda pelea empieza por palabras. ¿Qué me miras? ¿Te gusté o no te gusté? Y allí empieza el pleito. Si estamos en la casa, por palabras empieza una pelea. Así que en esta conversación tan natural
pero espiritual, Jesús venció a Satanás. Con la verdad descubrió al pastorcito mentiroso. Porque aunque intentó plasmar contra Jesús su plan macabro, maléfico, como lo quiera llamar, Jesús también conocía la verdad. Amén. A ver, yo quiero preguntarte algo. ¿Por qué Satanás le ofrece esto y no le ofrece otras cosas? ¿Por qué quizás no le ofreció una mujer a Jesús si viene un ayuno? No le ofreció un buen trabajo, otras cosas, sino que específicamente le da donde le tenía que dar a Jesús. Porque el Padre le había prometido esto a Jesús. Y recuerden que todo lo que pasa en el reino de los cielos lo conoce también ¿quién? Satanás. Él sabe lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Por lo tanto, estorba todos los días para que tú y yo no lleguemos al cumplimiento de la voluntad de Dios. Ahora, te pregunto, ¿esta tentación fue solamente para Jesús? No. La Biblia registra que con Eva lo hizo. Lo hizo con Jesús, ahora lo hace a diario contigo y conmigo. Las mismas tres tentaciones están sobre nosotros y contra nosotros todos los días, y se los voy a demostrar. A diario, primera tentación, a diario entretiene el pueblo para que viva del pan que produce y no de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Jesús le dijo, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué hace Satanás a diario con el pueblo? Lo entretiene para que no lea la palabra, para que no dependa de lo que Dios habla, sino de lo que el mundo está haciendo afuera. Primer tentación, y la sigue haciendo. Si tú y yo viviéramos de la palabra de Dios todos los días, nuestra vida sería diferente. Pero no es así. Lo mucho que escuchamos de Dios es un devocional que envían al grupo principal, si es que lo lees, si es que lo haces, y ya, todo el día arrancas tu rutina dependiendo del pan que tú produces y no del pan que envía Dios. ¿Es verdad o es mentira? Segundo, dijo Satanás a Jesús, lo sube al templo y le dice, échate, porque los ángeles irán y te ayudarán para que no caigas. ¿Qué dijo Jesús? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Pero tú y yo vivimos a diario tentando a Dios, ¿sí o no? Claro. Creemos tanto en la misericordia de Dios, creemos tanto que Dios nos ama, que vivimos todos los días a nuestra manera y le tentamos todos los días a ira. A ira. Si tú y yo no estuviéramos bajo la gracia, la cobertura de la gracia, nuestras obras hace rato nos hubieran fulminado de parte de Dios por nuestras obras, porque son reincidentes. Usted sabe que cuando capturan a una persona y le dan radio a la cédula, ¿sí? ¿Han visto? Policía le da radio cuando nos hacen controles, que vamos en las motos y ellos tienen un celular verde y allí, dame tu cédula. No requisan, no piden documentos de la moto, solamente dame tu cédula. Y con el número de la cédula aparece si usted tiene orden de captura, si usted es residente, si usted anda volado, si usted tiene pendientes judiciales. Y si aparece un pendiente judicial, ¿qué va a hacer el policía? Te retiene de una. Usted tiene una orden de captura, o usted anda volado, o viceversa, todo lo que tenga como reseña. Entonces, el pueblo de Dios vive bajo una gracia tan desbordante, tan sobrenatural, que a diario lo que hacemos es tentar a Dios en ira. Seguimos pecando deliberadamente y no nos importa pecar, no nos importa pisar la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros, no nos importa. Y Satanás sigue con ese segundo dardo contra nosotros. Tienten más a Dios, que Dios los ama así. Dios los acepta tal y como son.
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo que te iba a amar y Él te va a amar y te va a aceptar así. ¿A diario Satanás habla de esa manera? Sí, nos habla así. Segundo, tentación. Y tercero, Satanás le dice a Jesús: si tú me adoras y me sirves, te entrego todos los reinos de los cielos, los de la tierra, perdón, para que tú gobiernes y mandes. El pueblo de Dios no le está sirviendo a Dios. Y quiero que le quede claro esto: si usted no le sirve a Dios, le sirve a Satanás. Pero a alguno de los dos hay que servirle. Esa es la ley de la vida. Si usted no le está sirviendo a Dios, le está sirviendo a Satanás, de una u otra manera, inconsciente o conscientemente. ¿Por qué le servimos a Satanás? Porque vivimos buscando el reino de la tierra y no el reino de Dios. Porque vivimos con el pan de cada día, porque vivimos enfocados en nuestros quehaceres, enfocados en la casa, en la familia, y no hay tiempo para Dios. Por lo tanto, al no servirle ni adorar a Dios, estoy sirviendo y adorando a Satanás, que me ofrece el pan cada día. ¿Es verdad o es mentira? ¿Qué dice el principito mentiroso? El pastorcito, el principito, ¿dónde me metió? ¿Qué príncipe qué? El pastorcito mentiroso, ¿está diciendo la verdad o está mintiendo? Está diciendo la verdad. A diario usa las mismas tres fuentes de tentación para desviar al pueblo de Dios, para que no le sirva a Dios y no le adore. Por lo tanto, diga conmigo, por lo tanto, Dios no nos puede servir a nosotros. Porque recuerden que cuando Jesús le dice a Satanás: escrito está, solo a tu Dios adorarás y solo a él servirás. Entonces dice la palabra: Satanás entonces le dejó y vinieron ángeles y le sirvieron ¿a quién? A Jesús. ¿A usted no le gustaría que ángeles le sirvan a usted? Los ángeles son para que nos sirvan, nos cuiden, nos protejan. No con la famosa oración de: ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desamparen. No. Esto es del mundo. Cuando Dios manda a sus ángeles, yo sé con quién estoy. Yo sé con quién voy. Amén. Yo sé de todo lo que Dios me guarda a diario en la calle mientras manejo moto. ¿Por qué? Porque sus ángeles acampan alrededor mío. Porque muchos salen a la calle creyendo que van a volver y no vuelven. Pero tú y yo regresamos cada noche a casa, cansados, devastados, el sol es fuerte, el cansancio. Ángeles acampan alrededor de nosotros. Así que las tres mismas tentaciones las usa Satanás con el pueblo, todos los días. Si tú no sirves a Dios, estás sirviendo a Satanás. Pastor, pero no estoy pecando. No tengo tiempo para Dios, pero no estoy pecando. Escrito está: solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Si tu tiempo no hay tiempo para Dios, Satanás te tiene bajo su cobertura, de una u otra manera. Así que ese mismo plan se sigue usando a diario para alejarnos de Dios. Pero me llama la atención lo siguiente, porque esto fue muy fuerte para Jesús. No era solo lo que le ofrecía a Satanás, sino que la palabra decía que todo esto era verdad. Amén. A veces para la iglesia mentir es normal, ¿verdad? La iglesia miente y es normal. Pero si usted se da cuenta que el pastor miente, ¿usted qué pensaría? ¿Es normal? Si usted coge una mentira al pastor, ¿usted qué piensa? ¿Que está bien el pastor? Un pastorcito mentiroso. Para la iglesia es normal mentir. Y se le perdona y se le corrige. Pero un pastor que mienta o un líder que mienta
no está bien que estemos todavía bajo ese yugo. Pero ¿saben qué me llama bastante la atención? Es Jesús, ¿cómo puede soportar tal tentación contra Satanás? Estamos hablando que Jesús está en semejanza de hombre. Amén. Viene de un ayuno de 40 días y 40 noches. ¿Está débil o está fuerte? Débil. Está débil en sus emociones, sentimientos, pensamientos. Está débil. Es un ayuno bastante fuerte. Levanten la mano a los que ayunan aquí. 2, 3. Los otros 50 desayunan. Cuando usted empieza a hacer ayuno, se da cuenta lo fuerte que es la carne en usted. Se da cuenta lo fuerte que es dejar de tomar o comer alimentos en la mañana con un propósito. Se da cuenta cómo a las 9, 10 de la mañana el cuerpo te parte en dos porque te está pidiendo comida. ¿Sí o no? Pastor, con todo respeto, yo no puedo ayunar porque es que la migraña. ¿Qué es dolor de cabeza? Y cuando yo hablo del ayuno, todos los dolores vienen. Porque da dolor de cabeza el ayuno. ¿Cuántos dicen amén? Pero para los flojos, los que no tienen el ejercicio de estar ayunando. Amén. O sea que Jesús viene en una debilidad en todas las áreas. Y Satanás aprovecha esta debilidad. Como aprovecha muchas veces en nosotros cuando estamos mal. Cuando estamos cargados con argumentos, como aprovecha muchas veces cuando abrimos una pequeña puerta al pecado, entra con todos sus demonios, todo su arsenal para devorarnos por completo. ¿Es verdad o es mentira lo que dice el pastorcito allí? Es verdad. Él espera pacientemente. Pero ¿cómo hizo Jesús entonces para soportar tal tentación, para tener un encuentro tan normal, tan natural con Satanás? Diciéndole la verdad y lo que estaba escrito en la palabra. Primera de Timoteo capítulo 1. Quiero que me acompañen allí. Y aquí es donde Dios va a empezar a desarrollar en ti o a entregarte a ti lo que va a prometer hoy. Primera de Timoteo capítulo 1. ¿Estamos allí? Perdón, segunda de Timoteo. Ahí, seguidito. No me daba. Segunda de Timoteo. Capítulo 1, versículo 6. ¿Qué dice su palabra? ¿Ya estamos allí? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Está hablando el apóstol Pablo. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Diga conmigo, espíritu de poder, amor y dominio propio. El espíritu que estuvo en Jesús está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es el mismo espíritu, con el mismo poder, el mismo amor y el mismo dominio propio. No se nos negó absolutamente nada a nosotros como creación. Todo nos lo dio igual. La pregunta es, ¿por qué no desarrollamos poder, amor y dominio propio si ese espíritu está en nosotros? ¿Por qué muchos en la iglesia andan con vacíos mendigando amor si el amor está en nosotros? Andan desesperados buscando que alguien los ame. ¿Por qué no hay dominio propio al pensar, actuar o reaccionar en diferentes circunstancias de la vida? ¿Y por qué no tenemos el poder de Dios para enfrentar
el reino de las tinieblas. Si es el mismo espíritu. Amén. No ha cambiado absolutamente nada. Es el mismo espíritu en nosotros. Y este fue el secreto en la vida de Jesús. Aunque con la misma palabra y la misma verdad Jesús pudo haber caído en tentación, pues el amor, el poder y el dominio propio en Jesús lo llevó a contrarrestar el plan de Satanás. Amén. ¿Por qué tenía Jesús amor? La pregunta es, ¿amor para con Satanás? No, amor para con todos nosotros. Si Jesús obedece a Satanás, no nos hubiese amado como nos ama hoy. Se hubiese vendido, hubiese regalado toda su esencia. Pero Jesús, desde que vino desde el cielo, nos amó, nos ha amado y nos ama hoy. Amén. Por eso fue a la cruz, por amor a nosotros. Por lo tanto, el amor en el corazón de Jesús lo sostuvo para que se cumpliese todo el plan de Dios. Así tú lo niegues, así tú lo rechaces, así tú no vuelvas a Él, su amor permanece en su corazón. Ese es el amor de Jesús. Por eso, cuando tú sientes el deseo de pecar o estás siendo tentado, no pienses en lo que vas a sentir o recibir. Piensa en lo que vas a perder al caer en un pecado. Amén. Piensa en lo que vas a perder. Y eso te va a dar fortaleza para no embarrarla. Porque cuando tú accedes al pecado, las consecuencias son grandes. Y no estás amando a los que dependen de ti alrededor. Porque si no hay santidad, no hay gloria de Dios en tu casa. Si no hay santidad, el reino de los cielos se cierra. Por lo tanto, no solamente vas a sufrir tú, sufrirán todos alrededor. Entonces, ¿de qué amor hablas a tu familia? Si por amor tú no puedes vencer tu propia carne, si por amor no le eres fiel a tu pareja, no puedes serle fiel porque no la amas de verdad. Ahora, dominio propio. ¿Recuerdan que les hablaba al principio? ¿Jesús pudo haber hecho una guerra física o no? Es más, me preguntaba mientras Dios me entregaba esta enseñanza, ¿qué hubiese pasado si se hubiese activado una guerra física? Jesús hubiese destruido a Satanás por completo y nos hubiese evitado todo lo que hoy tenemos que vivir, pero no era el plan de Dios. Porque desde el momento que Satanás desobedece en el reino de los cielos, ¿Dios lo pudo haber destruido? Claro. Él es Dios y creó a todos los ángeles. Pero su plan se desarrolla de tal manera que así como Él lo plasmó, así tenía que pasar. ¿Jesús pudo haberlo vencido allí en Mateo 4:4? Sí. Pero el plan de Dios, ¿cuál era? Jesús lo vencerá en la cruz a través de su muerte. Ustedes recuerdan, para que me entiendan esto, en aquella película La Pasión de Cristo, cuando Jesús lo están latigando, ¿sí recuerdan ese momento tan difícil donde está chorreando sangre, donde están todos burlándose, el látigo encima? Ustedes recuerdan que cuando está pasando eso, hay una escena muy macabra, muy fuerte y muy fea. Pasa un monje de negro, ¿sí? Con un bebé con cara de diablo. ¿Recuerdan esa escena en La Pasión de Cristo? Está Jesús recibiendo todo lo que el castigo atroz que decía Isaías 53, y pasa un señor de negro con una capucha y lleva un bebé acá. Y mira a Jesús escondido entre las personas y se burla de Jesús. Satanás sabía que al ir Jesús a la cruz iba a perder por completo. Lo que no sabía era que Jesús, al morir en la cruz, quien perdería era él. Por eso la muerte de Jesús fue tan humillante, tan desagradable, tan todo lo como usted lo quiera ver, porque fue todo plan de la maldad de la humanidad sobre Jesús. Y tercero, poder. Diga conmigo, poder. Tenía amor, tenía dominio propio y tenía poder. ¿Para qué? Si no hubo un encuentro físico, si no peleó con Satanás, ¿en qué usó el poder Jesús en ese momento?
en sus palabras, ¿sí? Solamente hubo enfrentamiento de palabras, pero ¿en dónde se activó el poder? En Jesús. Y esta va a ser la semilla que Dios va a plantar en su corazón hoy para que usted pueda salir del lugar en el que está espiritualmente. ¿Saben cómo actuó el poder de Jesús en ese momento? En que aunque Satanás estuviese diciendo la verdad, no le creyó al pastorcito mentiroso. Porque aunque el mentiroso esté diciendo la verdad, nadie le va a creer. ¿Recuerdan cómo empezó la historia? Aunque el mentiroso diga una verdad, nadie le va a creer. ¿Dónde operó el poder del Espíritu Santo en Jesús? Que aunque Jesús le dijo, aunque Satanás le ofreció todo lo que le podía ofrecer, el poder del Espíritu que rodeaba a Jesús no permitió que creyera en las palabras de Satanás, sino antes con la misma palabra contrarrestara los ataques. ¿Recuerdan ustedes cómo venció David a Goliat antes de ser bajada su cabeza? ¿Cómo fue? Con palabras. Le dijo Goliat a David: tú vienes a mí con palos, tú vienes a mí con de la manera que venía David. Y David le corresponde: y tú vienes a mí con semejante escuadrón, rodeado de tantas cosas, ¿sí? O sea, empezó las palabras, la furia entre palabras. Pero dijo David a Goliat: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú ¿has qué? Provocado. Así que David no creyó en las palabras de Goliat. Goliat sí creyó en las palabras de David, porque estaba atemorizado Goliat, a pesar de que estaba con toda su guardia y a pesar de que el rey allá no sale a pelear, sino que mandan a aquel muchachito a enfrentarse contra aquel Goliat. Con las palabras ganó David primeramente. Y le dijo a David: sí, yo voy a cortar tu cabeza. ¿Se imaginan el chiquitico como yo, más o menos, hablándole a ese gigante? Parece esos perritos pincher. ¿Ustedes conocen los perros pincher? Que son aletosos y bullosos, y uno les hace así, uy, esos se quiebran de una. Eso es una cosita de nada, pero son aletosísimos. Así era David. Yo me imagino a David temblando contra ese gigante, peleando con palabras. Y le dijo: yo cortaré la cabeza. Te cortaré la cabeza, le dijo David. ¿Cómo le iba a cortar la cabeza a un gigante? No se sabía. Pero David lo empezó a soltar desde su boca: y la traeré al rey y la comerán. Y todo lo que dijo David con sus palabras, así sucedió. ¿Sabe dónde opera el poder del Espíritu Santo contra Satanás? En cuanto tú le crees a Dios y cuanto tú le crees al diablo. Así, borrón y cuenta nueva. Mientras tú no leas la Biblia, le estás creyendo más al diablo todos los días. Para los que no leen la Biblia, creen en las noticias, creen en lo que pasa en el Facebook, en el Instagram, en los estados, que mi esposo, que mi esposa se paró, se volteó, todo lo que está pasando alrededor. Mientras tú no leas la Biblia, tú terminas creyendo a lo que está alrededor. Ese es el verdadero poder del Espíritu Santo. Y eso fue lo que operó en Jesús. Vete, Satanás, porque no tienes parte conmigo. Entonces Satanás le dejó y vinieron ángeles y le sirvieron. Jesús venció a Satanás con el Espíritu y en el Espíritu. Son cosas muy distintas. Con y en el Espíritu. Con es que yo tengo a alguien a favor mío, amén. Y en el Espíritu es que era el mismo Espíritu operando en Jesús. ¿Por qué les muestro esto? Porque todos tienen el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted vence cuando se pone en acuerdo con Él. Mientras usted no esté en acuerdo con el Espíritu, aunque usted esté con el Espíritu, no estás en el Espíritu. Por lo tanto, eres débil y caes en el pecado, aunque el Espíritu esté dentro de ti. Por eso no hay poder, amor ni dominio propio. Y hay más pecado que cualquier otra cosa. ¿Me entienden? Poder del acuerdo. Entonces,
Si no tenemos amor, poder y dominio propio, estamos creyendo más a las circunstancias, situaciones, sentimientos y no al mismo Dios. Jesús venció al mismo diablo con el mismo espíritu que está en ti y que está en mí. Entonces, ¿por qué tú crees que no lo puedes lograr? ¿Por qué has creído que no puedes lograr cualquier cosa que te has empecinado o te has enfocado? ¿Sabes por qué? Porque el pastorcito mentiroso de una u otra manera te está pastoreando. Amén. Jesús es el pastor. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Él habla, las ovejas oyen y hacen caso. Pero Satanás habla todos los días. Y por tener libre albedrío, yo decido a quién escucho. Si al pastor, rey de reyes y señor de señores, o al pastorcito mentiroso. Todos los días yo decido a quién escucho. Dos maneras para avivar ese fuego del don de Dios. Primero, lectura de su palabra todos los días. Estamos trabajando mucho en la lectura de la palabra. Y segundo, intimidad con Dios. Es una batalla. Desconectarnos de la sociedad y conectarnos con Dios. Es una batalla muy fuerte. Esta semana lo experimenté. Le conté a los líderes que se me dañó mi celular. Y mi celular no solamente lo uso para la iglesia, con el trabajo, en la aplicación en la mañana, dependo del celular. En todo, estoy conectado en el celular día y noche. Ya venía molestando el punto de carga, entonces estaba suelto, entonces para que cargara, no sé si a usted le ha pasado, hay que dejar el cable conectado y ponerlo contra la pared y que no se mueva. ¿Alguno le ha pasado eso alguna vez? ¿O solamente a mí? Y si alguien lo mueve, se desconecta. Lleva una semana así con el celular, eso es muy tedioso. Entonces, como yo trabajo en la calle, tengo que poner a cargar el celular con el cargador portátil. Entonces, no hay manera de cargar un celular así. Bueno, venía molestando y dije fue el lunes, que decidí irme para el centro a arreglarlo. No conozco a nadie en el centro, llegué buscando quién me llamaba la atención. Ya le había dicho a mi cuñado me dijo, no, eso solamente es el PIN, no le cambié la lógica, cámbiale nomás el PIN y ya. Pero a la vuelta de mi casa no me lo quisieron cambiar, que había que cambiarle toda la lógica. Me dice mi cuñado, es que no lo cambian porque son flojos, terminan dañando el micrófono o cualquier cosa al soldar. Estamos hablando del PIN, donde entra el cablecito, ¿no? Bueno, me fui para el centro, en una esquina me dijeron a la orden, ahí al frente del diamante, dije, aquí voy. Donde me dijeron a la orden, aquí voy. Le dije, mira, tengo el PIN dañado, solamente es el PIN, el celular está bueno, carga y todo, trabajo con él, ¿me lo pueden arreglar? Me dice, en una hora está listo. Yo le dije, yo le espero porque no me voy a volver. Me paré una hora en el centro, eso es tan tedioso, a esperar que me lo arreglaran. Duré 2 horas ahí parado. Me lo entregan y me dicen, ¿está cargando? Y sí decía, está cargando, 48%. Llego a la casa, vuelvo y lo conecto y no subía. Y no subía la carga. Ve, tan raro. Llegaron las 7 de la noche y se bajó toda la batería y se apagó. Yo, no. Me tocó coger el celular de Esteban rápidamente, pasar todo allí lo que necesitaba. El otro día trabajé con el celular de Esteban. Entonces temprano mandé a mi mamá que me ayudara. Miren el desespero del celular, porque es que lo necesito. Le dije a mi mamá, coja un bus y váyase para el centro, déjeme este celular arreglando, dígales que no funcionó. Está bien, mamá lo llevó. Al rato me escriben a mediodía y me dicen, que venga donde el técnico que le va a explicar qué le pasó al celular. Listo, voy en la tarde. No, me dicen por el WhatsApp, no, lo que pasa es que el celular tiene dañada la batería, como todo buen técnico y todo buen mecánico de motos. Yo, la batería dañada, y me mandan la foto. La batería se había rasgado y tenía un punto como si lo hubieran punteado. Dije yo, tan raro esto. Entonces le mando la foto a mi cuñado y le digo, ven, Cami, mira que mandé esto a un técnico. Y me dice, ¿para qué lo hiciste? Mandé esto de un técnico y me dice ahora que la batería está rasgada. Yo le dije, eso, ¿el celular puede funcionar con la batería rasgada? Me dice, puede funcionar, pero te va a mostrar alertas y no te va a sostener la pila. Yo le dije, no, el celular no molestaba. Y la batería rasgada. Y se me empieza a subir ese Acevedo Sarria por dentro, esa piedra. Entre santa, entre mundana. Yo, no me voy para el centro a pelear. Y mi esposa me mira como que. Y cuando ella me miró, yo me acordé que soy pastor. Y yo, no. Esteban estaba ahí, ¿no? Una piedra ¿cómo me van a decir que me dañaron la pila?
Está bien, me fui. Y cuando llego al centro, antes de llegar al centro, yo voy orando, no, Padre, toma el control. Me acordé de un caso que le pasó al pastor Félix, que mandó a pintar el carro y le demoraron el carro 6 meses sin pintárselo. Puliendo Dios al pastor Félix hace mucho tiempo. Dije yo, no, que no me pase eso, cancelo eso en el nombre de Jesús. Pero no se vino a mi memoria. Y cuando llego al centro, le digo a Dios, dame una palabra, Padre. Una palabra, dame una palabra. Ya llevaba yo el celular, el otro, y me sale, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. No, me volteó Dios. Me desarmó por completo y dije, ya de verdad, tengo que venir como un buen pastor. Llego no donde la chica que me recibe el celular, sino que ya entró al diamante donde está el técnico y me sale un mancancán grandote. Yo, no, pues gigante, ya aquí, o sea, ya iba yo desarmado, solo. Entré yo al diamante solo. Y eso que en el celular, cuando yo le respondo a la muchacha, le dije, sí, ya vamos para allá. Yo de gallito fino, ¿con quién iba a ir? Nadie me iba a acompañar a pelear. No tengo quien me acompañe a pelear. Entonces llego allá y dice el muchacho, venga, usted es el del Motorola, sí señor. Me dice, ¿cómo me va a decir usted a mí que esta pila no está dañada si cuando la destape mire cómo está? Yo le dije, ahora, y entonces están allí, entonces dije yo, uy no, pero es que delante de Dios, a uno se le sulfura todo. Dije yo, ¿cómo me va a decir usted a mí que la pila está dañada y quién la punteó? Y de una me hace así, pone la mano así sobre el escritorio y hace así, ¡pum! Duro. ¿Me vas a decir entonces que yo te dañé la pila? ¿Qué necesidad tengo de dañarte la pila? Mira todas las pilas que tengo acá. Y yo me subo, si yo me subo más, él se va a subir más, me va a vencer. Pero si yo callo, la blanda respuesta aplaca la ira. No, Dios mío, qué piedra. Yo decía, yo traje el celular solamente por un pin. Ahora me dices que la pila está dañada, que hay que cambiarla. Después me dice que la lógica estaba mala. Me dijo que la pacha donde conecta la lógica estaba mala. Y traje el celular a que lo dañaras. Me dice, te pongo la pila y te vas. Así me dijo. Yo le dije, no, yo necesito mi celular arreglado. Listo, entonces le cobro la pila. Y yo era así. Ya el gigante está delante mío. La palabra está aquí diciéndome, trata a los demás. Y está bien, Señor. Me comporto como un conejo, una paloma. Yo le dije, póngame la pila. Y le dije, hagamos algo. La pila vale 40,000 pesos, va mitad y mitad. Porque usted supuestamente destapó el celular y no me dijo que la pila estaba así. Al otro día me la muestra. Entonces no tiene usted cómo garantizarme que la pila estaba dañada. Es una verdad por otra verdad. Bueno, a la final dijo, está bien, mitad y mitad. Allí descubrí que me estaba mintiendo. Porque alguien no va a pagar algo así. Entonces me dijo mi cuñado, lo que pasa es que tú llevas un celular al centro o a cualquier técnico y te van a quitar las cosas originales. Te quitaron la lógica original de Motorola para ponerte una lógica genérica, para que se te dañen 2 o 3 meses. Dije yo, no, estoy jodido. Ahora te cambian la pila original para ponerte una genérica, dañada para que compres otra y genérica porque no te va a poner a pagar una original. O sea, perdí por todo lado. Dije yo, está bien, Señor, 40,000 pesos, tú me los darás. Lo apagué y me fui. Llegué a la casa. Y el Señor me entrega el celular en 48% de pila y me dice, aquí va cargando para que veas. Yo, está bien. Como buena paloma salí del diamante, esa piedra. Bueno, llegué contento con mi celular. Y vuelvo y lo coloco a cargar y no subía la carga. Yo, pero ¿por qué no sube? Le puse como 4 cargadores, quedaba en 48. No bajaba ni subía. Como no entiendo nada de celular, yo solamente sé aprender a apagar. Vuelvo y le escribo a mi cuñado, ve, no sube la pila. Me dice, no. O ¿cómo es que llama ese coso, papi? El que conecta la pila. El flex. Lo dañaron o algo dejaron mal conectado. Y dije yo, no puede ser. Y empiezo a ver que la batería vuelve y desciende. Yo, no. Toda la semana estuve con ese celular así. Y al otro día vuelvo otra vez y llevé el celular. Dije yo, no, ya no fui en del grandote, fui en de la señora. Y le dije, aquí está mi celular. 2 días con lo mismo. Mañana me dice, no, pues él te va a dar garantía. Yo, pues eso espero porque no va a pagar nada más. Pero yo le hablaba así a la chica, no al señor, ¿no? Con el señor no me quise ver más con ese gigante. Y yo, no, ahora cuánto más me van a cobrar. Pero coincidencialmente le había dicho yo a los líderes el martes, he tenido una semana donde muchas cosas se están dañando en la casa. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? Cosas raras como que Satanás estorba, o no sé si es que es Satanás o es que las cosas se tienen que dañar. Bueno, ayer en la mañana me escribe la chica, ya puede pasar por el celular. Arrimo yo a mediodía después de trabajar, lo probé, sí. Subí a la batería baja, llegué. Y en la tarde se me daña el baño, yo no. Ayer nos tocó cerrar la llave principal, no tuvimos agua en toda la tarde, toda la noche. Digo yo, Dios, cuántas cosas se han dañado esta semana. Pero a la final o a la postre es para mostrar en nosotros o formar en nosotros
una verdad en Cristo Jesús. Amén. No algo que yo predico de dientes para afuera, no algo que yo intento ser o mostrar, sino una verdad que está en Cristo en mí. Amén. Porque son las tentaciones, las tribulaciones, son los desiertos, las pruebas, las que forman ese carácter en nosotros. Amén. No va a ser absolutamente nada más bueno. En lo malo, lo que siempre va a sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Entonces no te puedo hablar de gigantes si no me he enfrentado a un gigante y me ha tocado decir con todo amor y humildad: Dios, tú tienes el control. Hazle creer a los gigantes que están ganando, pero Dios, tú tienes el control. No sé más adelante si la vida me da la oportunidad de encontrarme con esa pareja otra vez, pero vas a ver o se van a dar cuenta que estaban hablando con un pastor. ¿Y cómo se comportó el pastor sin que ellos lo supieran? Como un hombre de Dios. Amén. No como un gallito fino que intenta salir de nosotros cada día cuando estamos mal. No como esa naturaleza que intenta florecer en nosotros cada día. ¿Por qué en Jesús no floreció esa naturaleza? Porque recuerden que Jesús no había sido concebido por José. Por lo tanto, no había concepción de naturaleza caída en Jesús. Amén. Pero fue tentado como tú y yo somos tentados a diario, ¿sí o no? Sí fue tentado. Pero ¿qué quiero decirles con toda esa historia, amada iglesia? Usted tiene un espíritu que usted no ha conocido ni ha entendido quién es que mora dentro de usted. Si usted supiera todo el poder que hay dentro de usted, usted no pelearía con palabras, sino en el espíritu. Si usted supiera todo el dominio que tiene el espíritu sobre usted, usted no se dejaría sacar la piedra por nadie ni por nada. No actuaría en su carne, dejaría que Él te domine. No comprarías cosas innecesarias, dejarías que Él te domine. No te meterías en deudas innecesarias, dejaría que Él te domine. ¿Dominio para qué? Para todo. Dominio propio en todas las áreas. Y por último, Primera de Juan capítulo 4. Con esto cerramos. Primera de Juan capítulo 4, yo lo leo aquí, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y los habéis vencido, dice el Señor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Diga, mayor es el que está en mí que el que está operando en el mundo. Miren lo que le está diciendo Jesús a la iglesia hoy. A la iglesia que está bajo cobardía, bajo pecado, a la iglesia que se siente rendida, vencida, que cree que no puede. Jesús les está recordando que tienen el Espíritu Santo y que si usted empieza a cultivar una amistad, empieza a creer más en Él y no en lo que dice el diablo, usted va a poder vencerlo como Jesús lo venció. Jesús dijo en su palabra: vendrán tribulaciones, problemas, situaciones, ¿verdad? Él lo dijo. Pero confía porque yo he vencido al mundo. Y tú y yo fuimos llamados también para vencer al mundo, para vencer a Satanás, que ya está bajo el estrado de nuestros pies. Él está vencido, no tiene poder ni autoridad contra nosotros. Solamente si tú lo crees, solamente si tú lo vives. Amén. Ya depende en lo que tú creas. La pregunta es: ¿seguirás dejando que el pastorcito mentiroso te pastoree? ¿O dejarás que el pastor de pastores de verdad te pastoree? Porque cuando la iglesia habla del Salmo 23, dice: Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Esa es mi rema, pastor. Yo creo en eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchos de los que dicen eso no se dejan pastorear por Jehová. Solamente quieren la bendición. Él es mi pastor y nada me va a faltar, y en delicados pastos me hará descansar. Esa es la recompensa. Pero empieza con un mandato, un compromiso. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Diga conmigo: mi pastor y nada me va a faltar. ¿Quién te está pastoreando hoy?
¿Qué es lo que te pastorea hoy? ¿Qué es lo que tú consumes? ¿Qué es lo que tú comes? ¿Qué es lo que tú ves a diario? Que te tiene bajo aflicción, bajo el poder diabólico, satánico. Porque cuando Jehová pastorea, la vida de las personas viene a ser diferente. Amén. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo hoy con nosotros? Va a volver a pasar sobre nosotros. Sobre todo aquel que desee dejar que el Espíritu Santo le visite nuevamente. Él va a quitar hoy la mentira. ¿Cuántos dicen amén? Quitará la mentira y volverá al poder, el amor y el dominio propio que nos había dado, para que podamos estar firmes y veamos esa gloria prometida. Él es mayor, así que Él pasará nuevamente por nosotros y confirmará esta palabra para que el diablo nos deje y no vuelva contra nosotros más. Para que la enfermedad sea quitada de nosotros, para que la escasez sea quitada de nosotros, para que el rechazo sea quitado de nosotros. Todo lo que Satanás ha puesto con nosotros, el pastor lo va a quitar en el nombre de Jesús. Si usted compara esta enseñanza con la primera historia que leímos acerca del pastorcito mentiroso, salud. Si usted compara esto con la primera historia, se va a dar cuenta que muchos están siendo seducidos para que el lobo se los devore a diario. Y en cualquier momento el lobo va a abrir la boca y los va a atrapar. ¿Cuántos dicen amén? No nos digan amén. Estoy diciendo que el lobo los va a atrapar y dicen amén. Que así sea. Ven lobo. Pilas con lo que usted responde. Paren loros. Él anda como león buscando a quién devorar, a quién atrapar. Y no podemos jugar nosotros con la santidad. No podemos seguir jugando nosotros con que hoy soy de Dios, hoy soy del diablo. Hoy le sirvo a Dios, hoy le sirvo al diablo. Cuando nos ha dado un espíritu mayor en nosotros. Cuando tenemos lo necesario y lo suficiente para vencer al que ya fue vencido. Y si usted tiene el poder, el amor y el dominio propio, también va a tener esto para ¿con quién? Para los de la casa. Amén. Para que Satanás, cuando usted vea que Satanás está tomando uno de los de su casa, usted lo va a parar en seco. No a la persona, deje pelear con las personas, sino en el espíritu, hasta que las personas sean liberadas en el nombre de Jesús. Yo puse una tarea en diciembre a toda la iglesia. Les dije, todos los que acostumbran a lavar la casa en diciembre o pintar, después de lavar y pintar, unjan los hogares. Levanten la mano quien lo hizo. 1, 2, 3, 4. Y el resto, les dije, con aceite unjan sus hogares. El pastor habla a través de su pastor y ustedes no obedecen. El pastor habla a través de su pastor cada domingo que hagan lo que se les dice en la palabra y ustedes no lo hacen. El domingo pasado tuvimos una enseñanza bastante buena, ¿sí o no? Lastimosamente no pudimos grabarla, pero los que estuvieron aquí supieron de qué se habló. La pregunta es, ¿qué cambios trajo esa palabra sobre su vida? ¿O solamente usted la recibió y la guardó? Mientras usted no haga nada con la palabra, usted no le está creyendo al pastor, a Jesús. Mientras usted no desarrolle la palabra en su vida, en su casa y en su familia, usted solamente le cree al pastor solamente por emociones y no por convicciones. Pero Jesús dijo, yo les he dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Amor para que amen a todos. ¿Cuánto les gustaría amar a todos? Sin esperar nada a cambio. Cuando tú tienes amor, también te van a dar amor, porque lo que tú tienes, de eso das y de eso también vas a recibir. En un mundo tan vacío y tan necesitado, se necesita tener mucho amor para las personas. Mucho amor.
No solamente Dios se lo da a los pastores, se lo da a toda la iglesia. Amor para con todos. Para que nos señalemos, nos juzguemos, no condenemos a las personas, sino para que siempre estemos restaurando. Amén. Ahora entonces yo quiero preguntarte antes de que te pongas sobre tus pies, ¿cuántos desean que ese amor, ese dominio y ese poder vuelva sobre sus vidas? ¿De verdad lo desea con todo su corazón? ¿De verdad sabe qué va a pasar cuando el Espíritu Santo se vista de usted nuevamente? ¿Cómo Satanás va a ser vencido y va a salir de su casa, va a salir de su vida en el nombre de Jesús? ¿Lo sabe? Así que yo quiero invitarlo entonces que se ponga sobre sus pies y vamos a pedírselo a Dios en esta mañana.